Cuando el mexicano quiere pasar, pasa. Con muro y sin muro. El mexicano es muy hábil. ¿Eh? Por eso lo quieren mucho allá para trabajar. Sí. Pues sí. No, es la verdad. Los mexicanos somos muy trabajadores. Les digo, tengo 70 años y aquí estoy trabajando. Ya. Y los necesitan. You don't mess with the food supply. That's one of the things I learned as I spoke to people affected by the ongoing difficulties when it comes to agriculture and commerce between Mexico and the United States as a result of Donald Trump's ongoing trade war. Agriculture is one of the strongest links between these two countries. Every day, thousands of tons of fresh produce cross these two countries' 3,000-kilometer border, feeding millions on both sides. But in 2025, that flow has been threatened by politics. Donald Trump's trade war, tariffs, and repeated threats to a relationship worth tens of billions of dollars every year and which is highly interdependent between the two countries. For Mexican farmers and exporters, that uncertainty has meant stalled investments, falling prices, and a scramble to find new markets. For US consumers, it's brought higher costs at the checkout counter. And for American farmers, fears of losing their biggest foreign customer. From avocados to pork, from beer to berries, these two countries' economies and trade are deeply intertwined. In this episode of Talk Latin America, we look at how the ongoing agricultural trade war is affecting markets here in Mexico City and what's at stake on both sides of the border. So we're going to look a little more closely at this problem, and we're here at a municipal market here in Mexico City where people come to get their groceries, and we're here with Juan Carlos Anaya. Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, con el gusto de usted. Yo soy Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Y bueno, en el tema, pues muy metido en el tema agropecuario, estamos en el cuarto de junto, pues viendo pues lo que va a hacer, que el presidente Trump pues ha adelantado todo porque nos trae con puras amenazas de aranceles, que creo que ha creado una inestabilidad que no se merece, y más que somos vecinos y socios comerciales, nos necesitamos. Ahorita vamos a ver en este mercado pues todas las frutas que les mandamos, en virtud de que con el Tratado de Libre Comercio los visité en Washington y nos decía mucha gente de Estados Unidos, gracias a México comemos todos los días frutas y hortalizas. ¿Quién le dijo esto? La gente de Estados Unidos en una reunión, y es la realidad. Mira, 2025 hemos visto que se ha caído un poquito las exportaciones, que no habíamos visto, siempre veníamos creciendo. Pero derivado de este tema de inestabilidad que ha creado, que si nos pone arancel o no, pues se ha visto que mucho se ha parado, ¿sí? Y eso no es conveniente. Que la gente se encuentra qué va a suceder, nos pone arancel, no arancel, nos habla de un 25, luego del 30, y para mí es un tema que no le encuentro lógica cuando somos complementarios, y más con los alimentos no se juega. Now that's a key point. You don't mess with the food supply, and we get into that later in the video. But the US and Mexico are so intertwined economically when it comes to the food supply and agriculture that these political decisions have economic impacts. And I wanted to talk to a financial analyst about what those have been. It's positive that we're very close to the US, but we also face challenges. But I think that we get much more benefits than challenges. So we're here with Ulises Tejas. He's the CEO of Pagaphone, which is a fintech company, financial tech, which is specializing in cross-border financial commerce. Ulises, tell us a bit more about your business and what you've seen in 2025. Well, it's been a roller coaster, Al. As we in Mexico used to say, we say it that if the US sneezes, we get a cold. Now we're getting pneumonia. But still, Mexico is very resilient, and somehow we're more detached than ever. The globalization has allowed us to look to
Europe and especially Asia. There are big opportunities there. And the US has a very clear foreign policy that is impacting not only Mexico, it's not against Mexico, it's global. In terms of agriculture and food, we believe that we'll be the ones less affected because that's day-to-day consumptions, consumption by the essential consumption by the US. So tomato and avocados, US are our main customer. And even if you add up all the world production, won't be enough. Like for example, avocado from, let's say, Chile, won't be enough. It's only like 10-15% that could make up for lost production from Mexico. Less quality and more expensive because you need to ship it much farther from. So we think that food, especially food, will remain stable and not affected by this situation. So we're seeing it optimistically. México importa más del 50% del cerdo porque no lo producimos. Yep. Y la mayor parte es de Estados Unidos. México es el importador número 1 de cerdo, más que ya China. Pork in particular is a really good example of how the United States and Mexico's markets are really integrated because both countries produce pork. But when it comes to the products which are sold along those supply lines, it's really interesting because the finer cuts such as pork chops and pork loins, they are preferred in the United States and of course they get a higher price. So all of the pork loins and pork chops that Mexico produces go north for sale to the United States. But chicharrón, pork scratchings as we call them in England, or pork skin, are much preferred in Mexico, and these fetch a much higher price in Mexico than they do in the United States. So all the pigs which are butchered in the United States, the skins are then exported down to Mexico here, where this is a very popular product, and it gets a much higher price here in the Mexican market than it would in the United States. That shows you just how integrated these two markets are when it comes to agriculture. You talked about pork, I will talk about chicken wings. The US is a very high consumer of chicken wings, and they don't eat the rest of the chicken, so they have a surplus of the body of the chicken, which we consume ourselves. So in many ways, in terms of food, we complement each other because of cultural differences. So we don't expect much change in that, in the food and agricultural supply. La realidad, podemos hacer tantas cosas por mejorar que más que hablar de aranceles, perdemos el tiempo. Es que usted justo dice que con la comida no se juega. Explícanos eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que comer, pues lo último que dejamos de hacer es de comer. Recuérdate en el COVID, pues nos tuvimos que cambiar y ir a comer a casas y todo, pero nunca dejamos de comer, ¿eh? Siempre el tema de los alimentos es primordial. Lo primero que dejas de comprar son alimentos. Puedes dejar de comprar una bolsa, un teléfono, lo que quieras, pero la comida, desde que tú te levantas, empiezas con un cafecito, vasito de leche. Todo tiene que ver con el sector de comida, el agrícola, agropecuario, que se la juega todos los días. Mira, aquí tenemos carne de res, mucha carne de res. Carne. Séñanos. Esta de aquí enfrente es de puerco, Ajá. y la de abajo es de res. ¿Cómo ha visto como los precios de carne y la inflación? La de res sube y ya no vuelve a bajar nunca. La de puerco no, la de puerco es ¿cómo se llama? La oferta y la demanda. Ajá. Yo en eso no tengo mucho tiempo. Tengo 60 años. Hace 60 años estoy trabajando la carne. Toda la gente, hasta los mismos americanos, lo toman, está loco. Porque unas veces dice una cosa y otras veces dice otra cosa. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que con decirle eso ya es más que suficiente, ¿no? Ahí está, gracias, Abraham. Pero sí, eso es como algo, ¿no? Que una cosa son las consideraciones económicas, otro es lo político, ¿no? Ahora, entendemos que no es un tema comercial, es un tema
político, Exacto. más por los temas de migración y los temas de narcotráfico y todo. En el tema de migración, pues recordemos que el campo de Estados Unidos sin trabajadores mexicanos quebraría. Yeah. Entonces, ¿cómo hacemos que el mexicano, en lugar de sufrir la migración a otros países, establecemos, por decir algo, necesito 1,000 trabajadores para recolectar fresas, pues le doy un permiso, o una cafetería, en el restaurantes que a veces les falta mano de obra, ¿no? Yeah. Pues podrían hacer felices a muchas familias que les ayudaran en su casa, Pues sí. con una visa normal, ¿sí? Pero la verdad nos sigue creando eso de los 90 días que nos dio otra vez, digo, Yeah. pues a mí no me gustó. Yeah. ¿Por qué? Porque somos socios, somos vecinos, tenemos 3,000 kilómetros, 30 millones de mexicanos, tenemos muchas cosas que ganar, que construir y hacer. We cannot detach completely, and we don't want to, because obviously the US market is very important to us. But I think that the trend is going back to normal. In the last 2 years, we talked a lot about nearshoring. Global companies, US companies, most of their manufacturing coming back to this area. And Mexico grew a lot based on that expectation, right? And then it cooled down somehow in 25 because of the tariffs issue. But I think that the original trend, the nearshoring trend, will remain very strong because the U.S. government is pushing the U.S. companies to manufacture more locally, more in the Western Hemisphere. So we see that benefiting Mexico a lot. Una cosa entonces es que México está pasando incertidumbre, pero tengo entendido también que los agricultores en Estados Unidos están pasando por una situación parecida. Igual que aquí, con los precios a la baja. Mira, en el caso de los granos básicos, que es donde están mayores productores, viene una producción récord en Estados Unidos. Nuestro problema con nuestros productores es que los precios han venido a la baja y que no van a llegar a ser rentables, principalmente nuestro maíz, ¿sí? En el año 2022 el maíz llegó a costar aquí en la Ciudad de México más de 8,000 pesos y hoy el precio anda en 5,000 pesos. Mis costos han aumentado, la inseguridad, ¿sí? No salgo. Entonces, no le vemos la lógica comercial, sino es un tema más bien político, como nos platicaba Abraham, porque lo único que hace es que haya más inestabilidad en el país. Aquí en México, desgraciadamente, si tú me dices qué es lo que más me duele, la inseguridad de mi país. No todos los pagos de derechos de piso, tenemos que volver a ser un país seguro. Y esa es responsabilidad del gobierno, pero también responsabilidad de nuestro vecino, porque pues ellos nos mandan armas, consumen las drogas, ¿sí? Y eso hace que tengamos este grave problema que entramos, pero que tenemos que solucionar. Sí. No podemos seguir viviendo con esa incertidumbre, que la gente tenga buenos salarios y todo para que los jóvenes no se metan al dinero fácil. México debe tener una política agrícola trilateral, no nada más comercial, sino de infraestructura, y no es que nos subsidie, sino que tengamos recursos para infraestructura, carretera, Si tú creces las fuentes de trabajo, ingresos, acabas con la pobreza, acabas con la inseguridad, la gente va a cuidar su trabajo. ¿Cómo construimos un mejor América del Norte? In a new second term, the government has to make a big impact very quickly around the world. US is trying to get that leadership position back that somehow has diminished in the last decade with the big growth of other countries like China, obviously. But then most of those initial activities in the term, they tend to soften down. So we believe that will be the case. Like even in internal policy, Trump has conceded and has been less pushy internally because of all the effects that caused, like for example, all the new policies regarding their own government, etc. Well, Ulises, thank you so much. Thank Great you. to talk to you. Thank you. Back to the market. Ponle en las frutas, mija.
Ahí se ve bonito. Este es el oro verde, mira. El oro verde, aguacate. México producimos el 33% del aguacate mundial, ¿sí? Entonces, y exportamos a muchos países, pero principalmente a Estados Unidos, donde ya se ha vuelto un producto básico. Exacto. En tu casa yo desayuno, como y ceno con una rebanadita de aguacate. Juan Carlos, thank you so much for taking time to talk Gracias. to us. Y aquí Muchas tienes gracias. tu país, tu casa. Es un país esplendoroso para comer lo mejor del mundo, ¿eh? Así es. Tenemos una cocina fundamental de todo lo que tú quieras en muchas regiones del país. Y un día te voy a invitar a que te eches un taco con chicharrón, con salsita. Vas a ver qué delicia. Perfecto. So there you have it, Mexico, one of the world's most important agricultural producing, importing and exporting countries, and which has a very important bilateral trade relationship with the world's largest economy, the United States. But the uncertainty that both countries are living through are not only impacting here in the markets of Mexico City, but also in that northern neighbour, the United States, where farmers are struggling and prices are going through the roof. Inflation continues to be an issue amid the ongoing scenario. So that's us finished here from Mexico City, but please tell us what you think.